Hola y bienvenidos a este primer vídeo del canal en el que veremos cómo hice un póster para una convención de videojuegos. Si te gusta ilustrar y quieres hacer algo parecido pero no sabes cómo empezar, o si eres un amante de los videojuegos y quieres saber los entresijos de cómo se hizo, este es tu vídeo. Este es un trabajo que hice para la convención de juegos Ultraland que se celebró este mismo mes. La idea viene de un cartel que hice para una feria del cómic, pero esta vez quería hacerlo a lo bestia, en plan 8 veces más grande. Y luego me daría cuenta de que era una locura, la verdad. Tenía muchas ganas de hacer este cartel porque para mí era una forma de recordar muy buenos momentos de mi infancia, aunque todavía sigo jugando algún que otro videojuego. La idea la tenía más o menos clara. Quería representar una convención de videojuegos en la que aparecieran los personajes más representativos de la historia de los videojuegos. Como desde una perspectiva desde arriba, un estilo de dibujo homogéneo, graciosete, de línea gruesa y con una selección de colores reducida, pero muy vivos, con luces y sombras. Pero antes de nada, lo más importante, porque me propuse incluir 300 personajes y referencias. Y claro, decir 300 pues es como si dices 1000, pero luego ya llegar a los 300 es complicado. Por lo que hizo falta un exhaustivo proceso de investigación, una preparación física y mental para soportar horas y horas de duro trabajo y contar con los mayores eruditos del mundillo. Oye, primo, ¿te acuerdas de un videojuego en el que salían unos goblins montando en ala delta o algo así? El juego se llama Three Wonders. O sea, tengo como 3 maravillas. Pues ya era triple juego. No sé si cada juego tendría su nombre aparte, pero era... Una vez recopilados los 300 personajes, había que organizarlos de alguna manera en el póster, porque esto no es en plan... Taca. Ya come. Eso. Sino que hay que evitar en la medida de lo posible pues que haya dos personajes juntos del mismo color o dos personajes que sean enormes juntos, pues un poco para equilibrar la imagen. Y bueno, me hice un Excel que los organizaba por antigüedad, por tamaño, por color principal y secundario, se interactuaba con el terreno, se interactuaban entre ellos creando una línea de tensión que dirigiese la mirada del espectador por la imagen. Y también los organicé por sexo. Y bueno, por género también. Y para tener súper claro dónde va a ir cada personaje, bocetos. Siempre bocetos. Aquí un boceto de cada zona de la convención. Aquí con unos personajes de otro trabajo para hacerme una idea general. Aquí aparece ya la ubicación de cada personaje con su color y una rejilla para delimitarlos y para orientar algunos elementos. Sí, es un galimatías. La verdad es que no se entiende nada. Pero mientras a ti te sirva, es lo que importa. Y una vez que sabes lo que vas a dibujar, hay que ponerse manos a la obra. Para este proyecto utilicé Photoshop. Abrí un nuevo documento de un formato de póster estándar, en este caso de 18 x 24 pulgadas, porque quería que encajara en 12 cuadros de Instagram a modo de mosaico. Resolución 300 píxeles por pulgada para que tenga una buena calidad y se pueda ampliar sin mucho problema. Y modo de color CMYK, que es el modo adecuado para ilustraciones destinadas a imprimirse, porque aparece una selección de colores más realista. Para ilustraciones que solo se vayan a ver desde una pantalla, siempre RGB, que tiene una selección de colores mucho más amplia y los colores interaccionan entre sí de una manera más natural e intuitiva. Sobre el pincel a utilizar, uno que tenga forma de círculo, máxima dureza y mínimo espaciado para que haga una línea lo más limpia posible. Vamos a hacer que varíe un poco la forma según apretemos con la tableta gráfica para darle un toque más natural
y poder variar el grosor para algún detalle. Ahora sí que nos metemos en harina. Decidí utilizar dos tipos de perspectiva fusionadas entre sí. Para objetos y decorados utilicé una perspectiva caballera porque hace que los dibujos se vean muy claros. Y para los personajes utilicé una perspectiva dimétrica que es más interesante que la caballera. Calma, no os vayáis todavía, que lo voy a explicar con dibujos y todo. La perspectiva es una manera de representar nuestra realidad. Estas que he utilizado son de la familia de las axonométricas. Y ya no digo más palabras técnicos. Y las conoceréis por muchísimos videojuegos. Cuando nos referimos a estas perspectivas axonométricas, común y erróneamente las llamamos isométricas, que son en realidad aquellas en las que los ángulos de sus proyecciones tienen 120 grados exactos. Y paradójicamente no he encontrado ni un solo videojuego que tenga perspectiva isométrica. He encontrado algún caso que casi tiene perspectiva isométrica, pero ninguno exacto. Si alguno conoce algún videojuego, por favor que me lo haga saber en los comentarios. En las perspectivas axonométricas no se representan puntos de fuga. Los puntos de fuga son los puntos donde convergen, en la línea del horizonte, las prolongaciones de todas las líneas rectas paralelas entre sí de los objetos. En las perspectivas axonométricas no hay puntos de fuga, no hay línea del horizonte, por lo que los objetos no varían de tamaño. Es decir, así como en nuestra percepción los objetos cuanto más se alejan de nosotros más pequeños se vuelven, en la representación axonométrica no, con lo cual este personaje tendría el mismo tamaño si lo coloco el primero o si lo coloco el último. Y esto es fundamental para nuestro cartel, para que todos los personajes se vean bien y sean reconocibles. Pero ¿y por qué no una perspectiva isométrica para todo? Buena pregunta. Tecnicismos fuera, la diferencia entre las diferentes perspectivas axonométricas es la inclinación de la cara principal del objeto y de la cabecita del observador, la altura desde la que se ve ese objeto. Entonces la perspectiva caballera se utiliza para objetos que quieres que se vean frontalmente y excepcionalmente bien. Pero esto para personajes es muy aburrido y queda fatal, la verdad. Por lo que una perspectiva isométrica les sentaría muy bien. Sin embargo, con la perspectiva isométrica hay muchos personajes que no reconoceríamos bien porque están diseñados para verse desde la altura de sus ojos, así que bajamos un poco la posición del observador. Conseguimos a su vez que los personajes estén más apelotonados y dar esa sensación de aglomeración que tiene que tener una buena convención. Y además nos ahorramos el dibujar piernas y pies que no añaden nada de información. Las perspectivas axonométricas además dan mucho juego para crear situaciones interesantes de ubicaciones y de relaciones entre objetos. Por ejemplo, este disparo del Pang que hace este recorrido e interactúa con la pompa del Puzzle Bubble, que puede estar perfectamente en estas coordenadas o en estas otras. Me encantan estas ilusiones ópticas. Por ejemplo, el Prince of Persia, que está encima, debajo del Dragon's Lair, ambas, ninguna. Debo decir también que me he tomado una serie de licencias. Cambios en los ángulos de los ejes de proyección, por ejemplo, cuando comparamos las proyecciones del ring y de la puerta, que deberían estar en la misma dirección. Lo mismo pasa con estas líneas de la serpiente. Deformaciones y estiramientos para que se aprecien ciertos elementos. Cambios en el punto de vista del observador. Tomba se debería ver desde arriba, pero se ve desde abajo.
Sin embargo, estos dos personajes se ven más en picado para que se aprecie mejor el monopatín. Omisiones de algunos elementos como el pie de la letra A que rompería la perspectiva del tentáculo, o las piernas de Rygar que no aportan mucha información. Todo en pos de la claridad y el dinamismo. Y es que los sistemas de representación son una herramienta al servicio del ilustrador, y no al revés. Ahora haré una pequeña ilustración para que veas al detalle todos los pasos. Es uno de mis personajes favoritos, y aunque no es un gran exponente en el mundo de los videojuegos, tenía que incluirlo. El tamaño del pincel debería ser fijo durante todo el trabajo, aunque variará levemente si apretamos el lápiz de la tableta gráfica según lo hemos configurado. Para que todos los personajes tengan un tamaño semejante, he hecho una cabeza estándar como medida de referencia. Una vez dibujemos los hombros, el resto del cuerpo sale solo. Es necesario aprenderse los atajos, las teclas de acceso rápido para dibujar más rápidamente. Tenéis todos los atajos disponibles en Photoshop pulsando Alt más mayúsculas más Control más letra K. Para colorear, crearemos una capa inferior y seleccionamos la forma de la silueta. Si el personaje tuviese una silueta totalmente cerrada y en una capa diferente al resto del dibujo, se selecciona de forma muy rápida con la herramienta varita mágica. Con la mínima tolerancia, seleccionando el exterior de la silueta y yendo a Selección, Modificar, y con 3 píxeles bastará para esta configuración. Sin embargo, vamos a hacerlo en el modo Hardcore, que es de forma manual. Para ello cogemos la herramienta lazo poligonal y vamos recorriendo y haciendo clic de tanto en cuando por el medio de la línea. Para cerrar la selección debemos hacer clic sobre el punto inicial o doble clic en el recorrido. Para incorporar una nueva selección marcamos Añadir a la selección o mantenemos la tecla Shift presionada. Para restar un trozo de lo seleccionado, marcamos Restar de la selección o mantenemos presionada la tecla Alt. Una vez tenemos la silueta delimitada, con la herramienta bote de pintura aplicamos el color predominante del personaje. Ahora vamos haciendo pequeñas selecciones de elementos que tienen un color diferente. No hace falta bordear cada figura otra vez, sino solo lo que esté en el mismo color y vaya a tener un color diferente. Por ejemplo, nos podemos salir por aquí, que no pasa nada, porque esta zona no tiene color. Ahora elegimos un color diferente y con la herramienta de bote de pintura lo aplicamos en cada selección. Una vez tenemos el color base, vamos a aplicar sombras y luces. Duplicamos la capa de color, no sea que la vayamos a liar. Y trabajaremos sobre esta copia. Vamos seleccionando con la herramienta varita las secciones que tengan un mismo color y elegimos un tono menos luminoso y, si queréis, un poco menos saturado para trazar las sombras. No seas cafre y haz todas las proyecciones de la sombra en la misma dirección. Manteniendo la selección podemos aplicar directamente las luces también. Para ello, partiendo del color base, elige un color más saturado y brillante. Al final, dar con el color adecuado depende simplemente del material y cómo refleje la luz,
pero esto da como para 4 o 5 vídeos. Y voilà, en un periquete lo tenemos. Una vez conocemos todos los pasos, vamos a darle caña al póster. Final round. Gracias a videojuegos como Tetris o Mega Man, crecí como un niño sano y habilidoso. Juegos como el Bomb X me ayudaron a superar mi adolescencia. Tengo grandísimos recuerdos jugando con mis primos, intentando pasarnos ese monstruo imposible del Final Fantasy. Tengo temas recurrentes que hablar con mis amigos gracias al Pokémon o al Age of Empires. Y creo firmemente que cuando seamos mayores seguiremos jugando al Tekken y al Street Fighter en lugar de la petanca. Así que puedo decir que con los videojuegos he vivido grandísimos momentos. Y espero que tú, al ver el póster, pues oye, lo disfrutes y también te lleguen esos maravillosos recuerdos. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y si quieres adquirir el póster, te dejo el enlace en la descripción para que puedas imprimirlo como, cuando quieras, al tamaño que quieras. No te quejes, que está tirado de precio, vamos. Un regalazo para estas navidades. Hay dos versiones. La versión Ultraland, que es la que hice para la convención, y la versión arcade, que varía un poco e incluye algún personaje más. Y te reto a ver si conoces a todos los personajes. Y hazlo también a tus amigos. Sí, esos que se creen tan listos, que dicen que se conocen todos los videojuegos del mundo. A ver si es verdad. Pero, si alguno os falta, podéis ir a mi Instagram, que tengo ahí el listado de todos los personajes que aparecen. Bueno, excepto de alguno que otro, pero os apañáis. Coméntame si me he dejado algún personaje imprescindible. Dadle al like y suscribíos, por favor, que me ayudaría un montón. Lo dicho, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Madre, vaya voz tengo. ¿Se podrá editar con autotune? Hola, hola, Probando. ¿Y los pelos del pecho? ¿Se podrá editar también?